al hotel, trajimos todo porque nos bajaron en un carrito chiquitico, como una especie de taxi. Y llegamos y yo, amor, ¿y la cámara? Saca la cámara. Y él, ¿cómo así, amor? ¿Tú la tienes? Y yo, no, amor. Y adivinen a quién le tocó ir por ella. A él en quien le tocó devolverse por ella y ya no pagar porque el carrito no era gratis. El carrito hay que pagar 4.000 pesos ida y 4.000 pesos de vuelta. Y nosotros somos más bien tacañitos. Hay que ahorrar para poder viajar. Hay que ahorrar para poder viajar. No nos podemos dar estos lujos a punta de carritos de taxis. Entonces a novio le tocó volver a subir una montaña lejísimos por la cámara. Un solomo, se ve exquisito, la ensalada súper rica, las papitas campesinas y el solomo. Yo pedí un chaufa, tiene camarones, tiene langostinos, huevo y arroz. Yo le estoy copiando a Nora. ¿Rico? Súper rico, súper rico. Muy rico. Un poquito picante, pero el sabor está muy rico. Bienvenidos a esta cabaña. Llegamos por fin. Hace mucho tiempo quería venir a esta cabaña y Miguel, la persona que nos atendió, nos dijo que nos había dado la mejor cabaña. Nos tocó la cabaña 207 y vamos a hacer el tour. ¡Hola, niño! Tiene una bañera que en este momento le estamos llenando. O sea que en una horita nos vamos a ver en una bañera. Bueno, vamos a ver las otras habitaciones. Esta es definitivamente la mejor parte de la casa. Esta cabaña puede ocupar hasta 12 personas. Entonces, vamos. Acá van a encontrar la primera habitación. Todas estas habitaciones tienen una vista espectacular. Miren esto. Esta es la habitación principal. Ay, sí está muy rico. Sí. No quiero quedar acá. Yo de tus papás que cuando miro por allá. Esta sí es mucho más especial porque miren esto. Esta habitación queda arriba. Imagínense que desde las 3 pusimos a llenar este jacuzzi. Pues son esas horas. Y adivinen con qué seguimos. Adivinen qué estamos perdiendo. Entonces, me tocó ir caminando hasta el restaurante, porque hasta acá no llegan los carros. Me toca pagar un carrito de estos, ir hasta allá y volver a pagar un carrito de estos para volver hasta acá. Porque no me contestaban el celular, porque no me dieron un número bueno, porque solamente un número la misma persona no contesta. Pues, no tenemos jacuzzi, está haciendo frío porque no tenemos el sol. Y miren a esas personas allá disfrutar de su jacuzzi. Si los ven, si los ven, si los ven. Van al de nosotros. No lo ven. Vista, jacuzzi. Vacío. Vista, jacuzzi. O Vacío. sea, faltamos nosotros. Llegó un señor
encargado del hotel, rápido, eso sí, fue rápido después de que mi novio fue hasta el restaurante y dijo que no estaba funcionando el jacuzzi. Vino y resulta que es que el teléfono que nos habían dado estaba malo. O nosotros lo anotamos mal, no sé ahí qué pasó, hubo un teléfono roto. La buena noticia es que ya está llenando el jacuzzi y prontamente vamos a disfrutarlo. Que ya estamos listos. Pantaloneta. Que no saben qué pasó. Adivinen quién dejó la masa de la pizza. Porque hoy vamos a comer pizza. Y dejé la masa de pizza en el carro. El carro no está acá. Me toca caminar como 5, no, mentiras, 10 minutos para ir hasta el carro. Esa es mi vida. No se extrañen si creen que no van a volver a ver eso. Lo van a ver mucho en estos videos. Soy así. Ay. Suscríbanse para saber más consejos de cómo no dejar las cosas en el carro por Esteban Alzate. Nos vemos. Sobreviví. Después de varios días, volví con la masa pizza. Jamás se me vuelve a quedar algo. Digo jamás, yo soy así. Seguro se me va a volver a quedar algo. Que yo soy el que carga todo. Que nada también carga, pero yo soy el que carga las cosas pesadas. Pero yo lo encargaba la pizza. Muy bien está, muy bien. Hoy queremos hacer pizza para la cena. Hace una hora nos están esperando. Una pizza deliciosa. Mientras nuestras madres están disfrutando de un jacuzzi VIP en la habitación, ustedes ya lo vieron. Nosotros somos esclavos haciendo la pizza. Telaraña. Pues el almuerzo estuvo rico, yo espero que el desayuno también. Sí. Si así fue el almuerzo, imagínense el desayuno. Mi parte favorita del día. Habla tú también, yo te grabo. No, yo me te grabo. Yo me grabo, es que tampoco se te da que decir. Ah. Amor, No sé por qué. Bueno, estamos en un hotel más. llegamos al hotel y... No, espera otra vez. El micrófono no hizo sentido, lo malo es que si ventila mucho, si empieza. ¿Cómo, amor? Amor, tú hablas muy pasito, no te vas a oír nada. Sí, tengo que empezar a hablar más duro. Más. Más duro. Más. Más duro. Más. Tampoco. Hola, mundo. Así que...